¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro trabajo de esta semana. El eje que hemos estado desarrollando, jóvenes, dice forma, espacio y medida. El tema, figuras y cuerpos geométricos. El aprendizaje esperado que viene en tu cuadernillo dice de la siguiente manera: resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Bueno, hijo, quiero comentarte que estamos trabajando el tema de trigonometría, ¿verdad? De manera general, y estamos trabajando paso a paso. En semanas anteriores ya hemos estado trabajando este contenido, ¿verdad? Entonces, te sugiero que tengas a la mano las 3 o 4 sesiones que ya hemos desarrollado. Vamos a continuar. En tu cuadernillo dice partir de la realidad. Bueno, localiza bien ese apartado y dice de esta forma: continuando con la pendiente o inclinación, ¿verdad? Inclinación que forma la escalera recargada a la pared que vimos la semana pasada o sesiones anteriores, observamos que con la escalera y la pared, ¿verdad? Y el suelo, se forma un triángulo. Chécalo, observa bien, está ahí en tu cuadernillo. ¿Qué nombre recibe el triángulo descrito en la figura? Observa bien la figura que tienes ahí en tu cuadernillo y escribe el tipo de triángulo que estás observando. ¿Sale? Análisis y reflexión. Dice, observa la figura 1 que se muestra. Aquí tenemos la figura 1, dice, obsérvala. Aquí tenemos la pared, ¿verdad? Aquí está recargada la escalera. Y si tú observas, se nos forma aquí un triángulo. Bueno, dice, observa la figura 1 que se muestra y menciona los elementos que componen dicho triángulo. Es decir, escribe los nombres de los lados que lo conforman. Bueno, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, pero te estaba pidiendo en específico cómo se llaman estos 3 lados. Recuerda que ya habíamos trabajado este tema cuando nosotros trabajamos el contenido del teorema de Pitágoras. Es nada más para que te des una idea. ¿Sale? Recuérdalo. Ok, continuamos. Bueno, si tú observas tu cuadernillo y dibujamos por separado el triángulo, tendría esta forma, ¿verdad? Muy bien. Dice, en temas anteriores ya habíamos revisado este tipo de triángulos cuando analizamos el teorema de Pitágoras. Conforme a lo que ya conoces, menciona los elementos que se indican en la figura 2. Aquí tenemos la figura 2. ¿Qué elementos podemos observar? Analiza bien y observa bien la figura. Puedes consultar tu libro, tus apuntes o buscar la información en internet. ¿Qué te está pidiendo específicamente? Que aquí escribas el nombre de estos 3 lados que forman este triángulo. ¿Sí? Muy bien. Escríbele aquí con lápiz. Si te equivocas en el desarrollo de este video y de esta clase o de esta sesión, pues podrás corregir. Vamos a ver, en resolver en común. Dice, en trigonometría, subraya por favor con tu marcatexto ahí en tu cuadernillo donde dice trigonometría. Dice, en trigonometría es muy importante que conozcas y distingas los elementos de un triángulo como el que se muestra en la figura 2. Para ello, comenzaremos diciendo lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de este triángulo que se nos formó, verdad? Sabiendo que esta es la escalera que está recargada, este lado, ¿verdad? Es la pared, esta parte que tenemos aquí es el suelo y se nos formó un triángulo, ¿sale? Aquí tenemos 1, 2, 3 ángulos y tenemos 1, 2, 3 lados. Muy bien. Bueno, pues tenemos ahí nuestro triángulo y dice, primero,
El triángulo mostrado en la figura 2 se conoce con el nombre de triángulo rectángulo. Recuerda que ya lo habíamos trabajado con el contenido de Pitágoras. Muy bien. Entonces, subrayale en con tu marcatextos en tu cuadernillo. Triángulo rectángulo. Vamos a ver las razones por qué se le llama así. Dice, por tener un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Ángulo recto siempre va a ser este. Dice, y se indica siempre con el símbolo. Ok, con este se simboliza con este cuadradito que tenemos aquí. Cuando tú veas un triángulo, tenga la posición que tenga, y tú veas este cuadradito, me está indicando que es un triángulo rectángulo y que este ángulo mide 90 grados. Perfecto. Entonces, de entrada es un triángulo rectángulo. 2. Los lados que forman el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, reciben el nombre de catetos, o sea, cateto A y cateto B. Muy bien, si yo veo que este lado y este lado están formando el ángulo recto, ¿verdad? O el ángulo de 90 grados, bueno, este lado y este lado reciben el nombre de catetos, cateto A y cateto B. Muy bien, ahora sí, puedes ir ya respondiendo tu cuadernillo, vete escribiendo. 3. El lado más largo o diagonal, dice, la cual une los catetos y que se encuentra opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa, que en nuestra figura, ¿verdad?, es el lado C. Entonces, si yo tengo estos lados llamados catetos, el que los une, que es siempre el lado más grande o el más largo, ¿verdad? O es un lado que está enfrente del ángulo recto. Bueno, pues a este lado se le conoce como hipotenusa. Bueno, entonces tenemos catetos e hipotenusa, ¿sale? Los catetos forman el ángulo recto, ¿sale? Y este lado que une a los catetos y que está frente o del lado opuesto al ángulo recto, ¿verdad?, recibe el nombre de hipotenusa. Muy bien, entonces ya vamos conociendo los nombres de los elementos que forman un triángulo rectángulo. Número 4. Los ángulos X y beta. Aquí lo tenemos. X, el ángulo beta. Bueno, esta es una letra griega del alfabeto griego, ¿verdad?, denominada beta. Entonces tenemos X y la letra griega beta. Estas dos letras me indican dos ángulos. Dice, por ser menores de 90 grados, reciben el nombre de ángulos agudos. Entonces tengo un ángulo recto y tengo dos ángulos agudos. Y debes recordar también que al sumar los tres deben dar 180 grados. Esto es para cualquier triángulo, ¿verdad? Bueno, aprovechamos para el triángulo rectángulo. También se da esta propiedad que si yo sumo los tres ángulos, me deben de dar un resultado de 180 grados. Es más, subráyale acá, la suma de los tres ángulos deben de dar 180 grados. Márcale ahí con tu marca texto. Es una propiedad que vamos a estar utilizando muy constantemente. ¿Sale? Bueno, entonces repasamos. Catetos, los que forman el ángulo recto, ¿verdad? Aquí está, catetos. El ángulo recto mide 90 grados. Se representa siempre con un cuadradito, ¿sí? Muy bien. Entonces, el lado que está opuesto al ángulo recto, ¿verdad?, se llama hipotenusa, o la hipotenusa es el lado que une al cateto B y al cateto A. Entonces, esta es la hipotenusa, ¿ok? Tenemos otros dos ángulos menores de 90 que al ser menores de 90 reciben el nombre de ángulos agudos. Perfecto, entonces, tres lados, tres ángulos. ¿Cómo se llaman? Dos de esos lados se llaman catetos,
una se llama hipotenusa, un ángulo recto y dos ángulos agudos. Continuamos. Seguimos trabajando con nuestro triangulito, estamos conociéndolo. Número 5. Ahora, mucho cuidado con lo que hoy vamos a aprender. Ahora, si por alguna razón tomamos como referencia al ángulo agudo X, los catetos reciben un nombre específico. Observa, tengo dos ángulos agudos, ¿sale? El único que sabemos cuánto mide es este, 90 grados. Estos dos miden menos de 90 grados, son ángulos agudos. Pero si me dicen, trabaja con el ángulo X, me están dando de referencia el ángulo X. Entonces, los catetos reciben un nombre específico. Pon atención. Primer punto, dice, el cateto que está frente a dicho ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. Observa, si estoy tomando como referencia este ángulo, el que está enfrente, ¿verdad? Va a ser llamado cateto opuesto. ¿Sale? Dice, por tanto, el otro cateto se denomina cateto adyacente. O sea, este. Muy bien. Pon atención, vuelvo a repetir. Si yo tomo como referencia este ángulo agudo, en este caso ángulo X, lo estoy tomando como referencia. Entonces, ¿quién está frente a este ángulo X? ¿O quién está al contrario? ¿Quién está enfrente? ¿Sí? ¿Quién? Pues está este lado B o el cateto B. Entonces, este cateto, por estar enfrente del ángulo X, se llama cateto opuesto. Y este otro se llamará cateto adyacente. Si por alguna razón me indican, trabaja con este ángulo B o beta, ok, entonces si yo lo tomo como referencia, entonces cambian los nombres. ¿Quién está enfrente a este ángulo? Si tomo como referencia este ángulo B o beta, el que está enfrente sería este, ok, entonces este sería el cateto opuesto a este ángulo y por lo tanto este sería el cateto adyacente. Ok, espero que no te confundas. Sencillo, solamente toma la referencia. Si te dan como referencia uno de los dos ángulos, ok, por ejemplo X, el que está enfrente, ¿sí? El que está enfrente sería, ¿verdad? Nuestro cateto opuesto. Entonces, B, cateto opuesto, A, cateto adyacente. Vuelvo a repetir, si me dan como referencia o me piden que tome como referencia el ángulo beta, entonces el que está enfrente es este. Entonces, cateto opuesto sería el cateto A y en este caso, este sería el cateto adyacente. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita aquí? En casa, algo bien sencillísimo que lo vas a terminar en menos de 5 minutos. Dice, comunicar y transferir. Para consolidar lo visto hasta el momento, indica en los triángulos rectángulos mostrados los elementos que se piden, tomando en cuenta el ángulo de referencia. ¿Ok? Aquí tengo este triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo? Porque puedo observar que aquí tengo el ángulo de 90 grados. Aquí tengo dos ángulos menores de 90 grados. ¿Ok? Entonces, estos son mis ángulos agudos y este es mi ángulo recto. Perfecto. Dice, si tomamos como referencia el ángulo E, menciona quién es el cateto opuesto y quién sería el cateto adyacente y quién recibe el nombre de hipotenusa. Muy bien, solamente me vas a escribir aquí la letra que representa el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, tomando como referencia este ángulo. Muy bien, ¿qué lado está frente a este ángulo? Muy bien, sería este, ok. Vamos a anotarle sus nombres, conforme a lo que te acabo de explicar. Bueno, aquí tengo otro triángulo. Dice ahora, si tomamos como referencia el ángulo B, menciona
o escribe qué letra representa el cateto opuesto, aquí quién representa el cateto adyacente y aquí quién representa la hipotenusa. Recuerda, estamos tomando como referencia el ángulo B, o sea, este ángulo. Bueno, si tomo como referencia este ángulo, voy a sacar el cateto opuesto. ¿Sale? Muy bien. Espero que no tengas ninguna duda. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta, te pido de favor que pauses el video, regrésate, ¿verdad? Y te voy a pedir de favor que, que vayas analizando paso por paso cómo tomar los ángulos de referencia. Hasta aquí te voy a explicar qué es lo que tú debes de entregar. No quiero que transcribas todo el cuadernillo, te vuelvo a repetir, ¿verdad? Solamente imprímelo, pégalo en tu libreta, ponle tus datos, la fecha del día que estamos trabajando este cuadernillo, ¿sí? Y una vez que hayas terminado de contestarlo, le sacas una fotografía y me lo mandas por Classroom o por WhatsApp según la plataforma que estés manejando, ¿verdad? Esta parte de comunicar y transferir ahí mismo en tu cuadernillo. No vamos a hacer nada por esta ocasión en la libreta, solamente en el cuadernillo. ¿Sale? Entonces, cuadernillo contestado. En la segunda hoja de tu cuadernillo viene la escala de rango. ¿Sí? Quiero que la llenes, por favor. Quiero que te autoevalúes. ¿Sale? Y el trabajo que viene en el apartado que dice cálculo mental, que vamos a trabajar ahorita. Tú y yo ya lo hemos desarrollado. Bueno, dice lo siguiente: sin usar o sin utilizar lápiz, ¿verdad? Sin utilizar papel ni calculadora, resuelve de forma mental los siguientes ejercicios. Bueno, te voy a dar 15 segundos, obsérvalos. Son 3 ejercicios. Mentalmente, deja tu lapicero, ¿sí? Cuando termine yo de contar los 15 segundos, tomas tu lapicero y me anotas aquí tu respuesta. Muy bien, razónalo, ¿sale? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora sí, toma tu lapicero y escribe tus respuestas. Pues, hijo, hemos llegado hasta acá. Espero que esta clase, esta sesión te haya servido de mucho. Espero no tengas muchas dudas. Nos vemos la próxima semana, haciéndote siempre la recomendación. Si vas a salir, usa el cubrebocas, por favor. Cuando regreses a tu casa, pues sanitízate, lávate bien tus manos, ¿verdad? Con agua y jabón, y usa el gel de vez en cuando, ¿verdad? Pero eso sí, cuídate mucho. Recuerda que si tú te cuidas y proteges a tus seres queridos, a los que viven contigo, los que te rodean. Y pues Dios mediante el próximo ciclo escolar, bueno, tú ya eres de tercero, te irías sano, ¿verdad? A tu preparatoria. Pues espero, hijo, que no tengas dudas. Nos vemos la próxima semana, hijo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Que te la sigas pasando muy bien. Que Dios te bendiga, hijo. Hasta pronto.